Listo. Voy a compartirles, esta es la imagen que teníamos y voy a complementarlo con el texto que tenemos acá, que es interesante. Pues dice, cuando vayas avanzando en el mundo de la fotografía podrás comprobar cómo las líneas son uno de los elementos más eficaces a la hora de dirigir la mirada de quien contempla nuestras fotos hacia donde queremos que las miren, líneas horizontales y verticales. Lo acabo de mostrar en las composiciones de las pinturas, porque esas líneas diagonales y verticales y horizontales no las vemos, pero hay otras que sí las vemos, que están en la arquitectura o que están en nuestro entorno. Y que estas líneas también generan espacios en los espacios vacíos y también generan movimiento, es decir, direcciones hacia donde se dirigen las líneas. Y como vemos aquí, dice, un tipo especial de líneas son las líneas convergentes, son las líneas paralelas que por efecto de la distancia acaban convergiendo en un mismo punto. ¿Cuál es el ejemplo de estas líneas convergentes? Las vías del tren, ¿no es cierto? Si tú te pones en la mitad del vía del tren y te pones a ver a dónde va la vía del tren, vas a darte cuenta, o tiene un efecto visual, que hay un punto donde se unen en el horizonte, en el infinito. Entonces, ese efecto visual también es importantísimo usarlo como apoyo en líneas. Dice aquí, en fin, sobre el uso de líneas, podría escribir un libro. Bueno, estos ya son como complementos, pero sí tener en cuenta ese tipo de líneas, ¿no? Dividir en nuestro cerebro siempre el espacio, las formas con líneas, siempre estar visualizando líneas. Nosotros no las vemos, pero tenemos que forzar a nuestro cerebro a verlas, empezar a forzarlo un poquito más a que se ejercite a ver estas líneas. Vamos a ver el cuarto punto de composición, que es trabaja el flujo. Trabajar el flujo, ¿qué es trabajar el flujo? Después dice que después de las líneas podemos trabajar el flujo. En fotografía, el flujo es el modo en que la mirada del espectador se desplaza de una parte de la fotografía a otra. Esto es importantísimo y en nuestras fotografías también lo tenemos. Veamos nuestras fotografías de nuestro grupo fotográfico, a ver si encontramos ejemplos claros de este ejercicio de trabajar el flujo. ¿Ok? Vamos a ver si es cierto que trabajamos el flujo acá. Muy bien, quiero ver, una fotografía que yo pueda hacer como un ejercicio de mostrarles que hay trabajo de flujo y que se ve claramente el trabajo de flujo. Vamos a ver. Todas tienen trabajo de flujo, todos tienen flujo, pero hay unas más obvias, más evidentes y otras no tan evidentes, es decir, hay unas más marcadas, precisamente porque pues, se fortalece. Ah, miren, aquí Hamilton, el compañero Hamilton ha hecho esta fotografía de líneas, apoyo en líneas, miren las líneas que en algún punto se van a hacer equidistantes. Entonces, aquí las direcciones de estas líneas nos llevan hacia un punto en el centro. Ese desplazamiento de nuestro cerebro hacia ese centro, hacia esa dirección, es una forma en cómo nosotros manejamos nuestro flujo. Nosotros, por ejemplo, no ingresamos a la fotografía, a esta fotografía, desde este centro, desde acá. Nosotros no partimos nuestra mirada desde acá, desde el centro, desde este punto. No. Nosotros ingresamos desde estas líneas, desde este primer plano, hacia allá. Esa es una forma de desplazarnos dentro del flujo de esta fotografía. Todas tienen flujo, vuelvo y repito, todos tienen flujo. Hay otros que son más visibles, hay otros que no son tan visibles, pero hay otras que son más. Veamos que aquí en este ejercicio sí hay un flujo, pero precisamente hay un flujo por el apoyo en líneas, como lo acabamos de hacer y lo acabamos de ver en el ejemplo anterior de apoyo en líneas, que dice que el apoyo en líneas, pues prácticamente ya estás haciendo un ejercicio de eh, usar el flujo o utilizar el flujo dentro del rectángulo. Vamos a ver otra historia, otra historia. Muy bien, yo creo que por aquí, por estas que son como street photo, ¿no? Este street photo, fotografía callejera, me muestra un poco más de flujo porque hay más elementos, entonces uno puede describir más dimensiones y entonces puede hablar más historias. Puede uno hablar de cómo entra uno a describir la fotografía. Eh,
Recordemos que para Street Photo podemos hacer apoyo de blanco y negro y nos fortalece muchísimo las fotos, ¿no? Para no robarle tanto a la narrativa. Precisamente uno lo hace eso, el blanco y negro en el Street Photo para no robarle tanto a la narrativa. Hay cosas que sí enfatizan que el color ayuda, pero hay otras que de pronto la historia es más importante que el color y el color a veces le roba muchísimo a la historia. O le aporta o le roba, una de dos. Entonces uno tiene que ser muy selecto. En esta fotografía, si nos damos cuenta, uno ingresa por la parte del fotógrafo, es decir, por él, por este personaje, ingresa al flujo visual y después se desplaza hacia donde la cámara está obturando, que es a estos personajes de acá. Eso es nuestro flujo, esa es nuestra forma en que nuestro cerebro se desplaza dentro de la imagen y nosotros podemos controlar este flujo. Nosotros tenemos en nuestras manos cómo dirigir los ojos de nuestro espectador de las fotografías. ¿Cómo lo hacemos? Precisamente con apoyo en líneas, distribución dentro del rectángulo, todo eso. Vamos ahora sí a ver la otra parte acá. Finder. Para complementar el texto, leamos la otra parte del texto. Dice que, bueno, el realizador se desplaza dentro de la fotografía. Una manera de definir el flujo de trabajo en una fotografía es mediante el uso de líneas, pueden ser horizontales, verticales, lo acabamos de ver exactamente, capaz de recoger elementos de una parte u otra de la imagen, tal y como lo acabamos de ver. El flujo crea la ilusión de movimiento, esto es clave, porque el movimiento en la fotografía no existe, pero nosotros sí lo percibimos como fotógrafos, sí nos lleva a movernos dentro de un plano bidimensional quieto, estático, y es el movimiento de nuestro cerebro al ingresar al rectángulo. Entonces, nosotros cuando vemos, no vemos la fotografía completa, ¿no? Nosotros empezamos a ver por pedazos de la fotografía y así por pedazos es como nosotros ingresamos. Ese movimiento es la ilusión de movimiento que nosotros damos con las líneas, con la distribución de los espacios y de los elementos dentro de estos espacios. Dice que tenemos que verticales consideran más la estática, un equilibrio. Ah, sí, aquí están. Las líneas diagonales se consideran que generan más dinámicas, lo que acabo de decirles, que generan más estímulo mental. Mientras que las horizontales y las verticales se consideran más estáticas. Sí, esto ya es comprobado psicológicamente, que las verticales y horizontales casi son líneas neutras en nuestros estímulos cerebrales. Mientras que si generamos diagonales, nuestro cerebro empieza a generar otros estímulos. Cuidadoso de los elementos estáticos y dinámicos para dar sentido global al movimiento de sus fotografías. Perfecto, esto ya lo tenemos bien y lo empezamos a ver claro en los ejercicios. Listo, el quinto elemento compositivo juega con la dirección. La dirección es similar al flujo, también crea ilusión de movimiento. Si hay algo en la fotografía que parezca estar en movimiento, tiene una dirección en la que se mueve. Vemos en este ejemplo de esta fotografía que está en posición horizontal, la toma está en posición horizontal, pero que en la superficie donde está dispuesto el objeto, en este caso son unos ¿cómo se llaman estos? Ya se me fue la palabra. Los binoculares. Exacto, son unos binoculares y que no están dispuestos en una posición frontal a nosotros de manera perpendicular o simétrica, porque miren que este elemento puede utilizarse de manera simétrica, porque es un elemento que tiene composición concéntrica, un elemento que de igual manera, que es igual a la izquierda que a la derecha, es decir, es simétrico. Entonces yo lo pude haber utilizado de manera simétrica, que los círculos que me queden simétricos y no en una diagonal. Más sin embargo, al yo inclinar el elemento, me genera ya unas diagonales. Y esas diagonales del elemento ya me genera una dirección en la fotografía. ¿Ok? Y miren que la superficie, la alfombra o el diseño de la superficie donde está dispuesto estos binoculares, tienen una dirección en líneas. Esas direcciones ya nos generan también movimientos y direcciones, es decir, nos generan entrar a la fotografía. Uno ingresa a la fotografía a través también de los movimientos de las líneas y eso es clave verlo, porque si uno no los ve, a veces suele ser muy accidental.
Nosotros creo que por acá hay un ejercicio hecho por nuestra compañera, creo que hay una compañera que compartió unas fotografías, que hay una superficie muy parecida así, que hay diagonales y que ya están en nuestros ejercicios de fotografía, de los grupos fotográficos que uno están ahí. Y eso me parece bonito porque ya hemos hecho bastante de los ejercicios que están en composición. Miren, aquí está esta fotografía. La misma que acabamos de ver con los binoculares, pero en este caso está con las gafas. Son unas gafas y son unas flores. Hay dos elementos compositivos aquí para poder hacer el reflejo. Entonces, tal vez uno no lo haga conscientemente. En este momento ya uno tiene que hacerlo un poco más consciente. Perdonen que se mueva un poquito en la carga de la fotografía. Miren, aquí hay unas diagonales dentro de la superficie donde ella ubicó las gafas. Y las gafas no están frontales, sino también están haciendo una diagonal. Es decir, que hay diagonales en los dos. Y eso genera que nuestra fotografía también tenga una dinámica, que genera una lectura dinámica diferente. Miren el detrás de cámaras, también está aquí la dinámica de las diagonales, muy similar a la fotografía que acabamos de ver en el ejemplo de composición en diagonales, en líneas diagonales. Entonces, ya lo hemos hecho, ya lo estamos haciendo, inconscientemente estamos aplicando estos ejercicios. Los felicito porque ya tenemos un ojo fotográfico, ya lo hemos hecho. Casi todos hemos hecho estos ejercicios. Lo que pasa es que no hemos sido conscientes. Entonces, es súper que empecemos a ser conscientes de ello. Veamos ahora sí, vamos a ver este tema. Listo. Vamos a ver de qué se trata estas diagonales. Un ejemplo de esto son las luces de los peatonales, semáforo con este rojo, los peatones. Ah, listo. Estas diagonales que me describen en este texto es la fotografía del barrido y el congelado que acabamos de ver en este de acá arriba. Y en este de barrido y congelado, qué buena oportunidad que lo tengo el ejercicio porque puedo mostrarles de qué se trata el antagonismo, cuando yo les digo antagonismo, en el barrido y congelado. Miren que aquí tenemos un referente que está estático, que es el carro, que son las casas, los edificios, los carteles, la persona estática, y hay un efecto de barrido de las luces del carro que pasó por ahí, se desplazó. Es decir, están los dos efectos, un objeto quieto y un objeto en movimiento. Eso es lo que nosotros buscamos también en los ejercicios de barridos y congelados, que se pueda apreciar estos antagonistas para que uno pueda ver ese efecto en el barrido, ¿no? En el congelado, pues el congelado ya se ve que la figura está en el aire, quieta, y se quedó congelado. Es decir, buscamos elementos que nuestro ojo humano pues no puede congelar o no puede detener el tiempo, que están en movimiento y que queremos congelarlos. Muchas veces solemos hacer el ejercicio con partículas de agua, con partículas de polvo, con elementos en movimiento como alguien que esté corriendo en bicicleta, alguien que se esté desplazando en acción, lo congelamos. Alguien que esté saltando, lo congelamos. Pero en este caso de barridos es importante tener algo quieto y algo que esté generando el movimiento para tener ese antagonismo. Entonces la descripción de esta fotografía nos la hace aquí, sobre el apoyo de líneas y sobre las diagonales, ¿no es cierto? Sobre cómo esas líneas diagonales generan también movimiento, cómo nos inciden a que nosotros nos desplacemos. Es un efecto visual de movimiento, pero en realidad el movimiento no existe. Veamos el otro punto, que es el punto 6, elementos repetidos. Esto sí también es clave, tenerlo el ojo fotográfico. Apenas veamos elementos repetidos, ahí está la foto, ahí está la foto. Yo, por ejemplo, me voy a zonas industriales y cuando me voy a zonas industriales, yo forzo, o sea, es decir, provoco a que encuentre elementos repetidos, porque las zonas industriales generan elementos repetitivos, cereales, cerealidades, qué sé yo, una planta embotelladora, entonces eso no tiene cantidad, donde almacenan, por ejemplo, con contenedores, no tiene cantidad de contenedores. Elementos repetidos son clave. Y aquí en los elementos repetidos, pues ya nos genera un acierto, una cierta ventaja en la composición, precisamente porque el elemento repetido ya nos está generando una secuencia, una armonía. Miren que aquí utilizó en el ejemplo fotográfico unos lápices de colores. Y los lápices de colores los tiene, aquí hay varios ejercicios, ¿no? Aquí hay ejercicio de color,
de textura, de línea en diagonal. Miren que él utilizó la composición o la distribución de los lápices de colores, no en forma recta, sino en diagonal. Así que aquí hay una línea diagonal, ya está generando el movimiento. Hay una entrada del flujo. Miren, aquí ya empezamos a hablar de flujo. ¿Cuál es el flujo de esta fotografía? De la parte inferior a la parte superior. Yo no creo que alguien haya entrado a la fotografía por la parte superior, por aquí, por la esquina superior izquierda. ¿Quién entró por ahí a la fotografía? Nadie. Muy raro que alguien haya entrado por allá. Yo no creo, o sea, que alguien haya dicho, oh, mira esa manchita de acá arriba, tan bonita, y después por acá el color, ay, qué tal en esos colores. Muy raro el que haga eso, o sea, si lo hace, pues muy especial será. Pero por lo general el cerebro dice, ah, mira, por acá me voy y por aquí se va hacia atrás. Listo. Ese es el flujo. Entonces, el flujo lo podemos manejar con las líneas, ojo, con las líneas, con la distribución de los elementos en las líneas. Y la repetición, pues, nos genera también esta forma, ¿no? De generar secuencias, 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 secuencias. Y las secuencias son importantes. Nosotros tenemos en el ejercicio, creo que hicimos un ejercicio cuando recién entramos al curso de fotografía y fuimos al auditorio, y yo no recuerdo si fue René o Henry, uno de los dos compañeros, tomaron la fotografía de las sillas del auditorio. Como no había nadie, las sillas se repetían, ya la fotografía ya tiene mucha fuerza porque son elementos repetidos. Entonces ya por composición de elementos repetidos ya tiene fuerza en asertividad visual, ¿ok? Entonces tener en cuenta que lo repetido es importante. Aquí dicen unos lobos, unos pájaros, yo les digo embotelladoras, frutas, aguacates, naranjas, limones, todo lo que sean repetidos en un almacén, por ejemplo, en los almacenes de ventas, en una vitrina, los que hacen vitrinajes, los que organizan las vitrinas, ellos tienen que tener mucha visión para elementos repetidos y hacerlos que llamen la atención, que sean provocadores, que sean sensuales, que nos estén seduciendo todo el tiempo para nosotros consumir el producto. Asimismo, la fotografía, para que nosotros estemos siempre estimulados y a ver la fotografía, tenemos que utilizar esos elementos repetidos. Súper bien, eso hay muchísimos, muchísimos, muchísimos ejercicios que podemos hacerlo. Eso lo encontramos en muchas partes. Nosotros lo podemos hacer con nuestros elementos en casa. Nosotros, las chicas que tienen bastantes elementos repetidos, por ejemplo, que son las que se pintan las uñas, eso tienen una cantidad de esmaltes. Ahí ya tienen una cantidad de fotografías de elementos repetidos. Entonces, yo he visto en las mujeres que tienen muchas más cosas repetidas. Entonces, yo digo, uy, tuvieron muchas fotografías de elementos de composición repetidos. Por ejemplo, una banda de pájaros puede estar moviéndose en grupo por el aire. Ah, listo. Recuerden que, por ejemplo, cuando vuelan los patos o la banda de aves, hacen como un movimiento o una forma como de V, ¿no es cierto? Ellos tienen una forma triangular en cómo se componen o cómo se distribuyen. Esa composición o esa distribución, si uno la coge o la toma, hace la toma en un ángulo qué sé yo, diagonal, pues ya tiene la perspectiva de profundidad de campo, el apoyo en líneas, la repetición, tiene muchos elementos compositivos. En algunas ocasiones puede aportar factores psicológicos como el sentido de la unión o el compañerismo. Esto es importante ya porque empezamos a hablar de psicología dentro del por qué utilizamos elementos seriados. O sea, si yo utilizo serialidad, que trato de comunicar con la serialidad. Entonces ya la narrativa visual tiene un sentido psicológico aquí. Veamos el 7. Los colores siempre dicen algo y aquí ya nosotros ya acabamos de ver este tema en los temas anteriores en la teoría del color. Así que estos lo voy a pasar, simplemente aquí lo dice, colores cálidos y fríos, nosotros ya lo vemos. Simplemente quiero recordarles y que queden, esto a veces suele pasar, que son temperaturas y no clima, ¿ok? Porque a veces se suele uno confundir clima cálido, clima frío. Y pues sí, suele ser muy parecido, pero estamos hablando de temperatura porque la temperatura es una vibrar de frecuencia de onda, mientras que el clima sí es una temperatura climática. Entonces, temperatura, cálidos y fríos. Y aquí en esta fotografía, una muy buena composición con apoyo en línea. Miren el apoyo en línea en el puente. El puente nos lleva, uno puede partir desde el centro de la casita o puede partir desde el ingreso de la línea. Es flujo, estamos hablando del flujo, ¿no?
Aquí ya estoy hablando del flujo. El flujo puede partir desde el centro de la casita o desde aquí, desde el puente que empieza a llevarnos hacia la casita. Entonces, ya eso ya depende también de la psicología de cada uno, porque para mí, mi soledad de pronto me lleve a partir de la casita, pero de pronto mi forma de ver el mundo o la vida me lleve a llegar desde el puente. Todo eso ya tendrá que ver con la parte psicológica. Y en esta fotografía me parece importante, muy bonito, la composición de las dos temperaturas, cálida y fría en un mismo lenguaje, hablándose, dialogándose, componiendo una misma fotografía. Muy bonita fotografía de las dos temperaturas. Veamos qué nos complementa en el texto. Si dice, existen muchos elementos psicológicos ligados a los colores. Todo lo que hablamos sobre la psicología del color está en esa primera parte. Vamos al octavo punto. Bueno, quiero finalizar aquí con este último texto que dice de los colores, que dice, por último, debes saber también que en materia de colores hay que presentar atención también en el contraste tonal. El contraste define como la diferencia luminosidad entre partes más claras y más oscuras. Esto es importante porque nosotros a veces vemos unas fotografías en bajo contraste tonal, es decir, un poco opacas, un poco bajo de intensidad tonal en los colores. Y eso pues nos quita a veces mucha transmisión de parte psicológica. Recuerden que la parte emocional se transmite con los colores. Entonces, si empezamos a quitar colores y se vuelve bajo contraste, pues también empezamos a transmitir esa sensación en nuestras fotografías. El punto 8 es el interés de los grupos de 3. En composición nos hemos dado cuenta que cuando utilizamos figuras o elementos en distribución pares, no es tan agradable que utilizarlos en impares. Es decir, que los impares juegan mucho más equilibrio que los pares en composición fotográfica. Un ejemplo, tengo 3 cucharas, tengo 3 tazas, tengo 3 elementos, tengo siempre 3, porque si cojo 4 tazas, 4 cucharas, por ejemplo, tengo 4 cucharas, ¿dónde es el centro de las 4? No hay un centro, el centro queda en el vacío, así que la competencia, el desequilibrio, el punto de equilibrio es muy fuerte, mientras que si utilizo 3 tazas, la del centro, la taza del centro me genera el punto de equilibrio de las dos de los extremos. Eso lo veremos muy frecuentemente. Y ese juego de la triada, del triángulo, prácticamente también es pura geometría sagrada, ¿no? Todo esto que estamos hablando viene con la psicología de la geometría sagrada. Parece existir una percepción especial en los números impares y en la fotografía, en especial en los grupos de 3. Es verdad, es verdad. Veamos aquí una fotografía de ejemplo de este ejercicio. Miren, aquí esta fotografía. Listo. Muy bien, esta es una fotografía de macro, es un macro, ¿no es cierto? Es un detalle, esa fotografía de detalle, y que dentro del macro, dentro de las gotas de agua, él puso una flor, es decir, utilizó un elemento para encuadrar, enmarcar su centro de interés. ¿Cuál es el centro de interés en esta fotografía? ¿Las gotas? Puede ser, pero yo creo que el centro de interés era la flor dentro de la gota. Ese es el centro de interés, la flor dentro de la gota, no es la gota, porque la gota en sí, si no tiene la flor dentro, simplemente es una gota. Pero aquí el centro de interés es que hay dentro de una gota una flor. Entonces utilizó dos elementos, enmarcó naturalmente a la flor dentro de una gota. Hay un recurso muy importante, ¿no? Y es la transparencia. Nosotros ya hicimos juntos transparencia. Miren aquí juntos transparencia aplicado con una composición con distribución de triadas, distribución de triadas en elementos triados. También efecto bokeh, lo acabamos de ver en el primero, centro de interés en el efecto bokeh, es decir, desenfocó lo que está atrás para darle interés al primer plano. Hay dos planos, aquí nos muestra que hay dos planos dimensionales, el que está enfocado está adelante y el que está desenfocado está detrás. Es una muy buena herramienta para apoyarnos. Entonces, cuando hagamos distribución de elementos, tener en cuenta ese recurso. Un ejemplo aquí que podemos basarnos de nuestros ejercicios. A mí me gusta aprovechar que tenemos nuestros ejercicios de fotografía realizados,
porque puedo basarnos desde nuestras fotografías, de nuestros ejercicios, que ya hemos hecho tanto ejercicios, que ya hemos aplicado parte de composición, como hay otros que no hemos aplicado y que si pudiéramos haber aplicado, que podemos aplicarnos en próximos ejercicios, nuestra fotografía fortalece muchísimo. Miren aquí este ejercicio de estas motos, que está aquí a mano izquierda, la de aquí, las motos, es una triada de motos. Funcionó, perfecta. Pero si ustedes se dan cuenta, la de al lado, la de copas, son 4 copas. Y ya no genera tanto la forma de composición si hubiera sido 3 copas. Si hubieran sido 3 copas, la composición mejoraba rotundamente. Entonces, miren que si aplicamos triadas, nuestra composición en elementos repetitivos o en elementos seriados, pues nos va a generar muchísimo más lectura visual. Me gusta esto que veamos desde nuestras fotografías porque vemos que, claro, pudo haber sido mucho mejor la aplicación. Genial esa parte. Compartamos, yo creo que ya vamos como en el 7, 8, vamos para el 8, ¿no? Porque son como 13. Sí, vamos para el 8. Vamos a ver el 8, ¿qué dice el 8? Ah, estamos en el 8, perfecto. Vamos al 9. Vamos a ver qué nos dice el 9. El tema 9 nos dice la regla de los tercios. Aquí dice la regla de los tercios, ¿no es cierto? Ya dijimos que nos quitamos esa palabra de reglas y leyes. Creo que de aquí nuestro léxico tendrá que empezarse a acostumbrar a quitarse esa palabra de leyes y reglas. Es división de tercios, ¿ok? Entonces ya nosotros aplicamos división de tercios. Recuerden que es dividir el rectángulo en 3 partes iguales, tanto horizontal como vertical, y las líneas donde se unen las líneas, los puntos donde inciden las líneas, nos generan centros de intereses. Distribuir nuestros elementos en alguno de estos puntos nos genera ya una composición en división de tercios. Tanto en los puntos donde se unen como en los espacios que dejan vacío. Voy a ver si puedo compartirles acá algo de Lightroom para que veamos de qué estoy hablando. Muy bien, ya nos faltan 10 minutos, que pesar, se pasa muy rápido el tiempo, se pasa volando. Y eso que yo no he parado de hablar, yo no los dejo hablar a ustedes nada, ustedes no me preguntan nada, ni me escriben nada, yo bla, 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 bla. No debería ser así la clase debería decir, profe, no, mira, no hables tanto, queremos preguntarte algo. Pero mira, se pasa el tiempo volando, qué vaina. Bueno, vemos esta fotografía que estoy en Lightroom y en Lightroom tengo, esto ya es el próximo programa que vamos a manejar nosotros. El primer programa que vamos a manejar para edición de fotografías va a ser Lightroom. Después entramos a Photoshop. ¿Por qué? Porque Lightroom es para hacer revelado digital y no manipulación de imágenes. Es decir, no vamos a alterar la imagen. Simplemente la vamos a mejorar en cuanto a sus elementos de color, bueno, su exposición y su distribución en el rectángulo. Cuando yo aquí hago distribución de recorte, por ejemplo, a esta fotografía ya le hice un recorte. Ella venía hasta acá, completa, ella se está ahí. Y si yo presiono la tecla O, la retícula empieza a cambiar, miren. Es decir, yo empiezo a observar las líneas compositivas, ¿se acuerdan? Las líneas de división de las retículas que empezamos a ver en la primera imagen de la clase. Son estas líneas, miren, están aquí en las retículas de Lightroom cuando uno hace el recorte y presiona la tecla O, empieza a cambiar la retícula, miren. Entonces yo aquí, ya como tengo los personajes en posición horizontal y en un rectángulo horizontal, y están como en un solo lado, pesando en un lado, hacen peso. Recuerden que esto es, ya después lo veremos, de los pesos, porque hoy no voy a hablar sobre el peso, pero aquí sí lo empezamos a ver, que hay un peso hacia un lado, que es el lado derecho, porque hacia allá están más los elementos, pero ningún elemento está ni en el punto equidistante ni en los espacios. Entonces, ¿qué hice yo en esta fotografía? Cerré un poco el plano, lo cerré para que me quede encajado en los espacios vacíos, tanto. Perdón, me sacó de la
La charla a veces no me quiere el equipo y me saca de la clase y los dejo a ustedes solitos. Pero bueno, volvimos acá. Les estaba compartiendo Lightroom porque estábamos viendo esta parte de aquí de la división de tercios de este ejercicio. Miren, aquí hay división de tercios y yo cerré el plano. ¿Se dan cuenta que yo cerré el plano? Y no puse ningún elemento para cerrar el plano y no cambiar la, la distribución del rectángulo, porque el rectángulo viene de esa forma. Y si yo no machuco Shift, si no presiono Shift, el rectángulo se me deforma y lo puedo utilizar cuadrado y ahí ya también la distribución de líneas áureas cambia. Para no cambiar el formato rectangular con el que viene la fotografía, presionamos Shift y empezamos a redimensionar. Ahí, la dejé ahí, miren que yo no puse ninguna en las donde cruzan las líneas equidistantes, es decir, donde atraviesan las líneas no puse ningún elemento. Los puse en los espacios vacíos que deja la división de tercios, es decir, nosotros podemos componer en punto o en espacio cuando hacemos divisiones, en punto o en espacio, o en el punto o en el espacio vacío. Ojo con esto porque es importante. Miren, entonces hice el recorte y quedaron los dos encajados en esa parte de la división de tercios. Y quedó mucho más bonita, miren, se quedó más agradable. Ahora, aquí yo veo que el horizonte está un poquito caído, no sé si ustedes se dan cuenta. Entonces, también lo voy a corregir desde acá. Lo empiezo a correr para que empiece a quedar ya como es. Ahí está el horizonte un poco más derecho. Más sin embargo, si yo enderezo el horizonte, empiezan las verticales a cruzarse. Miren, las verticales quedan un poco inclinadas aquí. Así que empiezo a tener yo aquí como competencia. Tendré que calcular que no se note mucho ni la inclinación del vertical ni mucho la inclinación del horizontal. Pero empezamos a ver que aquí la división de tercios funciona muy bien y que es en punto o en espacio, ¿ok? No solo es en el punto donde unen los centros donde atraviesan las líneas, donde se cruzan las líneas. Vamos a ver el otro donde vamos, el punto 9 creo que vamos ya. Vamos a ver dónde estamos, qué punto llevamos ya. La regla de tercios 9 vamos a... Dice, ya escribimos el artículo que explicaba la regla de tercios, que acabamos de hablar, es elementos o, perdón, división de tercios. Con más detalles, si nos fijamos a arte, podemos comprobar. Listo. Esto ya pasa. Quiero ver si tiene algún texto voy a mostrar la imagen que tiene este texto, la que comparten ellos en el texto. Miren que aquí hay una parte ya narrativa, visual, hay una narrativa. Si nosotros hacemos una descripción denotativa y connotativa, podremos decir, es una persona en un atardecer, una mano, posición vertical con un reloj, temperatura cálida, ¿no es cierto? De pronto se puede describir que es en un prado, que es en un prado un poco otoñal, un poco amarillo, ¿no es cierto? Unas correas de cuero, describir el reloj. Ahora sí, ¿qué nos transmite? ¿Qué parte psicológica o narrativa tiene? Porque ya describí solo la parte visual. Ahora sí, ¿qué parte psicológica? Qué sé yo, la soledad, el tiempo, ya tiene un reloj. El reloj nos lleva a pensar en el tiempo, evoca, ¿no es cierto? Es evocador. El atardecer también va con la evocación, así que todo va en una unión de narrativa visual. Puede ser una fotografía evocadora que nos evoque algo, que nos transmita algo con relación al tiempo. Entonces tenemos que ya empezar a describir esto. Está aplicada la división de tercios exactamente en el reloj para que el centro de interés esté en ese elemento, en el tiempo, en el reloj, en el objeto como tal. Entonces, podemos hacer una descripción de eso. Veamos de qué se trata psicológicamente, ¿no? El trazado de esta cuadrícula imaginaria sobre la mayoría de las obras nos daremos cuenta que los elementos fundamentales de 4 recaen sobre esa intersecciones, ventanas, puertas, ojos, líneas, horizontes, picos, montañas, listo, todo eso está. De todos modos, la intersección marcadas por las reglas de tercios no son los únicos puntos de interés donde colocar los centros. Tienes también, por ejemplo, la proporción áurea. Lo que acabamos de ver, la proporción áurea es el espiral dentro del rectángulo, ¿no es cierto? O sea, la división del rectángulo áureo
lo vimos en Lightroom cuando le presioné la tecla O. La zona áurea, la proporción áurea, no solo es el espiral, es la división de tercios, es las diagonales, son la distribución en triángulos, son todas esas retículas que cuando presionaba O cambiaba. Esas son las proporciones áureas dentro de nuestro rectángulo. En este sentido, les enseña que existen cámaras que permiten visualizar en su LSD, es decir, en nuestras pantallas, la rejilla, es decir, las retículas con, es decir, nosotros podemos activar, lo que dice aquí es que nosotros podemos activar las retículas dentro de nuestros dispositivos. Muchas veces nuestros celulares también tienen estas retículas y simplemente que nosotros no hemos explorado nuestro dispositivo para activar retículas o cuadrícula. Entonces, cuando nosotros activamos retícula, tenemos ya un apoyo muy, muy importante, porque ahí tenemos división de horizonte, división de tercios, y ahí podemos nosotros también distribuirnos bien en el rectángulo. Tener en cuenta eso para que podamos manejar muy bien eso. También dice que aquí podemos reencuadrar la foto en postprocesado con programas como Photoshop o el Lightroom, que es lo que acabé de hacer con el ejercicio de la división de tercios de estos muñequitos y de estos personajes que les mostré, que estaban bien, ya estaban estaban en división de tercios, pero reencuadré, redimensioné y con ese reencuadre pues mejoré y fortalecí a la composición. Voy a ver acá, ya estamos por terminar, ya se nos va a acabar. ¿Estoy grabando esta parte? Sí, estoy grabando. 10, espacio negativo. ¿Cuánto llevamos de tiempo? 40. Uy, ya se nos terminó. Vuelven a ingresar, por favor, ¿no?